Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. Particularmente en este video lo que vamos a hacer es continuar estudiando el módulo Matplotlib, ¿verdad? Para diseñar gráficos en el plano cartesiano y vamos a ver específicamente cómo crear segmentos de recta, ¿ok? Entonces voy a poner aquí un pequeño título, ¿ok? Que diga aquí gráfico de segmentos de recta. ¿Ok? Bien, bueno, este código que tengo aquí corresponde básicamente al código base del plano cartesiano que estamos trabajando, ¿sí? O sea, aquí simplemente lo que he hecho es crear el plano cartesiano, ¿ok? Acá está el tamaño, los límites del eje X, las etiquetas, aquí tenemos los títulos, aquí tenemos la línea del eje X, del eje Y, aquí está la grilla y aquí está la leyenda, ¿ok? Y este último parámetro es para mostrar el gráfico, ¿ok? O sea, esto es básicamente el código para tener el plano cartesiano vacío, ¿verdad? La idea obviamente ahora es comenzar a poner cosas dentro de este plano, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo generar segmentos. Ya hemos visto, ¿verdad? En el video anterior cómo podemos graficar puntos. Recordemos que para poder graficar puntos simplemente debemos utilizar la función plt.scatter y indicar el puntito X y Y, ¿verdad? Y ya vimos que podíamos añadir un montón de parámetros como el color, el grosor, un borde, ¿verdad? La superposición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí un par de puntitos. Voy a poner aquí, por ejemplo, el puntito 2,1 y voy a poner otro puntito que sea, por ejemplo, el 4,-3, ¿ok? Y voy a cambiarle el color. ¿Ya? El primero va a ser de color rojo y el segundo va a ser de color, no sé, puede ser, por ejemplo, a ver qué color, por ejemplo, azul. Bien, y voy a superponerlos para que aparezcan encima de la grilla. Entonces voy a poner sorder igual 2 y con eso se van a superponer los puntitos encima de la grilla, ¿verdad? Y nos va a quedar de esta manera. ¿Ok? Fíjate, ahí tenemos el puntito 2,1 y aquí tenemos el puntito 4,-3. Bueno, yo podría seguir graficando puntitos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a graficar un puntito por acá. ¿Sí? Ese es el puntito -2,-2. ¿Sí? Vamos a graficar un tercer punto, lt.scatter es el punto -2,-2. El color que le voy a dar es, ¿tengo verde? No, tengo, vamos a poner este verde. Y también voy a poner sorted igual 2, ¿verdad? Para que aparezca superpuesto. Ah, y otra cosa que voy a agregar es un pequeño borde. Entonces ese se agrega con edge color, ¿verdad? Igual black, voy a dejarle un borde negro, ¿sí? A los tres puntitos, ¿ok? Esto ya lo vimos con todo detalle en el video anterior, así que aquí simplemente lo voy a escribir más rápido. Ahí sí, fíjense, ahí ya tenemos nuestros tres puntitos, ¿verdad? Tenemos los puntitos con tres colores, fíjense que aquí les puse como una especie de borde de colorcito negro, y ahí ya tenemos puntos. Yo podría seguir graficando puntos, ¿no? Bueno, la idea es que ahora nosotros seamos capaces de crear segmentos de recta, ¿ya? Es decir, un segmentito, por ejemplo, yo podría intentar unir estos puntos, ¿verdad? Para armar, por ejemplo, un triángulo. ¿Verdad? A lo mejor a mí me interesa unir estos puntitos para construir una figura geométrica. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo generar un segmento de recta que vaya desde un punto a otro? Bueno, básicamente para poder hacer eso vamos a utilizar una función muy sencilla que es la función plt.plot. ¿Ya? Esta función nos va a permitir graficar en general cualquier cosa, ¿ya? Pero vamos a partir utilizándola para segmentos de recta, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a poder generar un segmento con plot? Bueno, a plot tenemos que pasarle dos parámetros iniciales. Un parámetro que va a ser X y otro parámetro que va a ser Y, ¿ya? Ahora, ¿qué es X y qué es Y? Aquí hay que tener cuidado. X es una lista que tiene todas las coordenadas X de los puntos donde nos vamos a mover. ¿Ya? Es decir, va a tener una coordenada x0 y una coordenada x1. Y y va a ser otra lista que va a tener todas las coordenadas y de los puntos que de los segmentos que vamos a graficar. Sería desde y0 hasta y1. ¿Se fijan? O sea, aquí vamos a tener una lista para tener las puras coordenadas x y otra lista para tener solamente las coordenadas y. ¿Ok? Entonces no hay que confundirse. ¿Ok? Vamos a ver esto y fíjate, yo por ejemplo quiero crear un segmentito que vaya aquí, desde el punto -2,-2 hasta el punto 2,1. ¿Ya? Entonces vamos a crearlo, ¿sí? Vamos a crear aquí un segmentito que vaya desde el punto -2,-2 hasta el puntito 2,1. Ya, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner plt.plot y aquí tenemos que pasar una lista para la X y una lista para la Y.
¿sí? Podríamos poner las listas afuera también y después invocarlas dentro, ¿verdad? No hay problema. Entonces, la primera lista tiene que tener las coordenadas X de los puntos, ¿sí? No la coordenada X y la coordenada Y, no, las puras coordenadas X de los puntos. O sea, tendríamos que tener aquí el -2, bueno, ahí no se nota, voy a cambiar de color. Ahí sí. Tendríamos que poner en la primera lista el -2 y el 2. Esos dos puntitos van aquí en la primera lista, ¿se dan cuenta? Solamente las coordenadas X las ponemos en la primera lista. Entonces yo voy a poner aquí -2, 2. Ahora, en la segunda lista tenemos que poner solamente las coordenadas Y. Bueno, las coordenadas Y serían el 2 y el 1. ¿Se fijan? Esas dos coordenadas las tenemos que poner aquí en la lista, en la segunda lista. ¿Sí? Entonces yo voy a poner aquí -2, 1. ¿Se fijan? Fíjense que ustedes no tienen que poner los puntos. Yo no es que diga, bueno, si es de -2, -2 hasta 2,1, bueno, pongo -2, -2 y 2,1. No, sino que en la primera lista tú pones solamente las coordenadas X de los dos puntos y en la segunda solamente las coordenadas Y, obviamente de manera ordenada, ¿no? Entonces, ahora si yo grafico esto, ahí está. Fíjense que ahora sí tenemos un segmentito, ¿se dan cuenta? Que une el puntito -2, -2 con el puntito 2,1. ¿Ok? Vamos a crear otro segmentito, un segmentito que vaya acá. Fíjense, desde el puntito 2,1 hasta el puntito 4, -3. ¿Ya? Entonces vamos a crear aquí otro segmentito que vaya desde el punto 2,1 hasta el punto 4, -3. Entonces hacemos lo mismo. Sería plt.plot, pasamos una lista para la X y una lista para la Y. Bueno, en la lista para las X tenemos que tener solamente las coordenadas X de los puntos. Entonces sería el 2 y el 4, esas son las coordenadas X, ¿verdad? Voy a poner aquí 2,4. Y en la segunda lista solamente las coordenadas Y, sería 1, -3, ¿verdad? El 1 del primer punto, ese uno que está ahí, y el -3 del otro. Entonces, si ahora yo vuelvo a graficar, ahí está. Fíjense que ahora nos apareció el segundo segmento. ¿Qué nos falta? Nos falta el tercer segmento, este de acá. ¿Verdad? Este yo lo puedo armar, por ejemplo, desde el -2, -2 hasta el 4, -3, o lo puedo armar al revés, ¿verdad? Vamos a obtener el mismo segmento. Si yo pongo aquí desde 4, -3 hasta -2, -2, da lo mismo. O sea, si yo lo creo de aquí para allá o de allá para acá, es lo mismo porque vamos a generar el mismo segmento, ¿sí? Así que lo voy a hacer desde el -2, -2 hasta el 4, -3, ¿sí? Entonces voy a poner desde el -2, -2 hasta el 4, -3. Entonces pongo plt.plot, pongo dos listas. En la primera pongo las coordenadas X, que serían -2 y 4, y en la segunda las coordenadas Y, que serían -2 y -3, ¿verdad? Entonces hago cerrar esto y ahí está. Entonces fíjense cómo ahora fuimos capaces de unir los puntitos y generamos una figurita que parece ser un triángulo, ¿verdad? Es un triángulo, de hecho, para ser específico, ¿verdad? Entonces de esa manera nosotros somos capaces de graficar, ¿verdad? Puntos aquí, o más bien dicho, segmentos aquí en el plano cartesiano para crear figuras geométricas como un triángulo, un cuadrado. Podríamos incluso utilizar una línea, simplemente un segmento, dejar un segmento para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, de esa manera se hace. ¿Ya? Bien, ahora vamos a empezar a modificar estos segmentos porque obviamente así como están, bueno, tenemos que empezar a modificar el color, el grosor, el estilo, el nombre, todas esas cosas vamos a graficarlas. ¿Sí? Vamos a modificarlas. Entonces aquí voy a borrar esto porque ya graficamos los puntos y vamos a empezar a poner aquí algunos parámetros. Bien, ¿qué parámetros podemos añadir? Bueno, evidentemente un parámetro que podemos añadir es el parámetro color, ¿verdad? Ese ya es como un parámetro habitual, ¿sí? Y que puede estar en inglés o en hexadecimal, igual que siempre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a dejar a los tres segmentitos del mismo color, ¿verdad? No, no es la idea que aparezcan de distintos colores como lo tenemos hasta el momento. Así aparecen tres colores distintos, no se ve muy bien. Entonces vamos a dejar los tres segmentitos de color negro. Entonces voy a poner aquí color igual black. Para el otro lo mismo. Voy a poner color igual black. Y para el tercero lo mismo, color igual black. Bien, entonces ahora sí, vamos a volver a revisar los segmentos y ahora sí, fíjate, los tres segmentitos están en color negro. ¿Se fijan? Ustedes pueden poner el color que ustedes quieran, pueden poner sus segmentos de distintos colores también, solamente que yo los dejé todos de un mismo color porque me parece que se ve mejor, ¿verdad? Para no tener tantos colores, podríamos dejar los tres de color rojo, los tres de color amarillo, de color azul, no sé. Ahí ustedes pueden elegir sus colores.
Yo lo voy a dejar de color negro porque me parece que se ve mejor así. ¿Ok? Bien, ¿qué otro parámetro podemos añadir aparte de modificar el color? Bueno, otra cosa que nos podría interesar es modificar el grosor, ¿verdad? Y eso se hace con la función LW y aquí ustedes ponen igual al número, ¿ya? LW viene de line width, o sea, el grosor, ¿verdad? De la línea. Entonces, por ejemplo, a la primera línea le voy a dar un grosor de 5. Ahí se va a notar bastante. A ver, veamos cómo nos queda aquí. Fíjense aquí, nótese que esa quedó muy, muy gruesa. ¿Te fijas? Por defecto viene, a ver, vamos a revisar. Y si pongo grosor 1, ¿será ese el grosor por defecto? Vamos a revisar. Ah, fíjate que es un poquito más delgado, ¿no? Parece ser que el grosor por defecto es más grande en los segmentos. A ver, y si le pongo 2, ¿cómo nos queda? Ahí está. ¿Te fijas? Incluso todavía se ve un poquito más grueso. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros, te fijas, con el parámetro line width podemos hacer que un segmento se vea más grueso o se vea un poquito más delgado, ¿sí? Generalmente uno lo deja como viene, porque viene como en un buen tamaño, pero ustedes podrían modificarlo en caso de que quieran que un segmento se resalte más y lo quieren más grueso, o a lo mejor hay un segmentito que quieren hacerlo más delgadito para que no se note tanto, pueden modificar eso con el parámetro line width. Bien, ¿qué otro parámetro podemos añadir? Por ejemplo, el parámetro line style, ¿sí? Voy a poner acá. Line style. ¿Sí? Y aquí ustedes ponen igual y aquí ustedes tienen que poner el tipo de estilo. Voy a poner aquí el estilo. ¿Ya? Line style es para modificar el estilo del segmento. Fíjense que por defecto viene un trazado continuo, pero nosotros podríamos modificarlo para que aparezca, por ejemplo, así como con puntos, o sea, como con guiones. Podríamos poner también otro estilo, que es el estilo de guión y punto, ¿ya? Y otro estilo que es dos puntos, ¿sí? Ya habíamos visto esto, ¿verdad? Con otro tipo de estructuras, ¿verdad? Cuando estábamos trabajando con la grilla del plano cartesiano, que funciona de la misma manera. Entonces voy a poner a los tres segmentitos, voy a poner line style, style, igual, y aquí le voy a cambiar el estilo a los dos guiones. A ver, ¿cómo se va a ver uno de los segmentitos entonces? Ahí está, ¿se dan cuenta? Ahí uno lo nota perfectamente que ahí cambia el estilo con el otro, ¿verdad? Este de aquí es un trazado continuo, en cambio este de aquí aparece así como punteado. Podemos tener otro tipo de estilos, por ejemplo, el tercero lo voy a cambiar, line style, voy a poner igual y voy a poner guión y punto. Y aquí, a ver, veamos cómo nos queda este. Ah, fíjate que aquí, ahí se nota bastante bien, se dan cuenta que el estilo es distinto, ¿verdad? Porque es un guión y un punto, un guión y un punto. Podemos poner también otro estilo que son los dos puntos. ¿Ya? Aquí yo voy a poner line style igual y voy a poner aquí dos puntos. Ese van a ser puros puntitos seguidos. Ahí está, fíjense. Ahí está. Se dan cuenta que aparecen así como puros puntitos seguidos, uno detrás del otro. ¿Ya? Entonces, estos son algunos estilos que nosotros podemos añadir. ¿Ya? ¿Para qué nos podría servir esto? Bueno, por ejemplo, nos podría servir esto, a lo mejor, a ver, voy a borrar estos estilos y vamos a intentar hacer como un pequeño dibujito. Ya, ahí. Bueno, ¿para qué nos podría servir esto? Bueno, es usual, por ejemplo, que si nosotros quisiéramos, no sé, yo por ejemplo podría poner un puntito por acá y a lo mejor yo quisiera medir la distancia que hay desde ese puntito a este segmento, ¿verdad? Debería caer por ahí más o menos. ¿Te fijas? Entonces yo podría poner este segmentito punteado, ¿verdad? Para que así se note o parezca como la distancia, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Voy a poner el puntito aquí, un puntito en -2,3. A ver, voy a agregar aquí un puntito. plt.scatter en -2,3. El color le voy a dar el color. A ver, ¿qué color le podemos dar? ¿Qué color tenemos? Tengo azul, rojo, verde. Le voy a dar el color, por ejemplo, simplemente blanco. White. ¿Sí? Sorder igual a 2. Y le voy a poner un color. ¿Sí? El color va a ser black. Ahí sí, un color de borde. A ver, hagamos correr esto. Listo. Ahí tenemos el puntito, se fijan, lo hemos dibujado de color blanco. Podría haberle puesto otro color también. Voy a ponerle rojo mejor. Voy a dejarlo de color rojo también. ¿Sí? Ahí, red. Bien. Ahora sí. Entonces, imagínense que yo quiero poner un segmentito aquí que vaya desde acá hasta acá más o menos y que sea punteado.
Entonces, ¿desde dónde hasta dónde tendría que ir el puntito? Bueno, iría desde el -2,3 hasta el puntito más o menos, fíjate, -0,5, -0,7 por ahí, ¿no? Más o menos, esa es como la distancia que tenemos hasta ahí. Entonces, vamos a crear aquí un segmento plt.plot, ¿verdad? Una lista para el X, una lista para el Y. Iría entonces desde el puntito -2,3 hasta el puntito -0,5 y era más o menos -0,7, ¿verdad? Estoy haciendo las medidas aproximadas, vamos a ver si está bien esa distancia. Ahí está, fíjate, bueno, tendría que ser un poquito más a la derecha, puede ser. Así que aquí lo voy a dejar en -0,4 y aquí lo voy a dejar en -0,8. A ver, ahí estará bien. Ya, ahí sí, perfecto. Fíjate que ahí sí ya se nota, ¿verdad? El segmentito y ahora lo voy a poner de color punteado. O le voy a poner un formato punteado. Line style igual ahí. Y le puedo cambiar el color también. Lo vamos a dejar de color. A ver, ¿admite ese color? El color gris. Sí, ahí está. Ahí está. ¿Te fijas? Entonces hemos puesto como un puntito y hemos puesto aquí una línea punteada, ¿verdad? Que marque como la distancia que hay, o podríamos aquí poner un ángulo recto, ¿verdad? Como para que sea una perpendicular, ¿se fijan? Uno se puede poner a jugar ahí y hacer distintos tipos de figuras, ¿verdad? Voy a borrarlo. Esto era simplemente para mostrar un ejemplito. Bien, ¿qué más podríamos agregar aparte del estilo? Bueno, aparte del estilo, también podríamos modificar la transparencia. ¿Ya? Eso se hace con el parámetro alfa. Aquí ustedes tienen que poner un número y ese número tiene que ir entre 0 y 1. ¿Ya? 0 menor o igual a alfa, bueno, menor o igual al número, más bien dicho, y menor o igual a 1. ¿Sí? Ese parámetro va entre 0 y 1 y va a permitir generar una especie de transparencia. ¿Ya? Va a permitir que los segmentos sean un poco más translúcidos. Entonces voy a darle una transparencia al primero de 0,5 para que lo comparemos con los demás y veamos cuál es la diferencia. Ahí está, fíjense, a este segmentito que está acá le pusimos la transparencia y noten cómo se ve un poquito más gris que el otro. ¿Ya? Eso es, insisto, porque le hemos puesto el parámetro alfa, entonces se vuelve un poco más translúcido. ¿Ya? Se puede utilizar en alguna determinada, en algún momento de repente uno necesita estas cosas, entonces es bueno conocer este tipo de parámetros que hagan ese tipo de modificaciones. Otro parámetro importante es el parámetro sorter. Ya, que igual que lo podíamos hacer con los puntos, también lo podemos hacer con los segmentos. Ya, el parámetro sorter, ustedes aquí tienen que indicar un número y este número prácticamente lo que va a hacer es superponer objetos. Ya, permite superponer objetos. ¿Ya? Entonces, miremos en la figura. Bueno, fíjate, si ustedes se dan cuenta, los segmentos están como encima de los puntos y lo ideal es que sea al revés, que los puntos estén encima de los segmentos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, a los segmentos yo le puedo dar un valor de sorter igual a 2, por ejemplo. Sorter igual a 2. Sorter igual a 2. Y si quiero que los puntos estén encima, tienen que tomar el valor 3, ¿verdad? Aquí los puntitos le voy a modificar el valor de sorter, los voy a poner en valor 3 para que así se superpongan. ¿Verdad? Eso significa que los puntos están una capa encima de los segmentos. Entonces, si ustedes miran, ahora sí se dan cuenta que ya no están los segmentos encima, sino que los puntitos están encima y ahora sí esto se ve mucho mejor. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes pueden modificar, ¿verdad? La superposición de los objetos de la manera que ustedes más les acomode para que la gráfica se vea lo mejor posible. ¿Ok? Bien. Por último, también tenemos el parámetro label. Vamos a poner aquí label y aquí ustedes ponen igual y aquí ustedes le tienen que poner un nombre a su objeto. ¿Ya? Esto les va a permitir poner algún nombre a un segmentito, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor, generalmente cuando uno trabaja con triángulos, los segmentos tienen medidas y uno le pone nombre, ¿no? Este puede ser el segmento A, este puede ser el segmento B, el segmento C, ¿verdad? Y ahora yo a lo mejor le quiero poner nombre. Entonces puedo utilizar la leyenda. Entonces, al primero le vamos a poner label igual A, al segundo label igual B y al tercero label igual C. ¿Sí? Oye, C. ¿Ya? Fíjense que aquí la leyenda voy a tener que moverla al final, ¿verdad? Porque si no, no se van a ver los cambios. Recuerden que la leyenda tiene que ir después de los parámetros de nombre. Entonces hago correr esto y acá está.
Ahí está, fíjate, abajito me dice A, B y C. Bueno, en este caso no se distinguen porque los tres son de color negro. Si yo los pongo de colores, ahí uno va a saber perfectamente quién es A, quién es B y quién es C. ¿Ya? Pero si ustedes lo necesitan en algún momento, por supuesto que lo pueden hacer sin mayor problema. De hecho, una cosa que podríamos hacer aquí para ponerle nombre sería utilizar texto. Recuerden que nosotros podemos utilizar texto, ¿verdad? plt.text, ¿verdad? Aquí yo tengo que poner la posición, no sé, -2,2 puede ser. Voy a poner el texto segmento A, por ejemplo. A ver cómo nos queda ahí. Fíjate, aquí tengo un texto que dice segmento A. Bueno, debería estar más abajo, ¿verdad? Em, lo voy a dejar en -3 o -2,5. A ver, vamos a modificar aquí un poco. -3,5 y aquí le voy a dar el valor -0,5. A ver, ahí se verá bien. Ya, está por ahí. Bueno, tendría que acercarlo un poquito más a la derecha, a lo mejor en -2,5. A ver ahí. Ya por ahí está un poquito más cerquita, ¿verdad? Puedo rotarlo un poco, ¿verdad? Aquí recuerden que podíamos utilizar el parámetro rotation. A ver, en 30, como para que quede así pegadito. Ahí está. Y ahora tendría que acercarlo un poquito al segmento. Entonces lo voy a dejar en -1,5, -0,7. A ver cómo nos queda ahí. Fíjense, ahí ya se va acercando. Tendría que bajarlo un poco más en todo caso. -1,2. eh, voy a poner aquí -1,7. A ver. Bueno, ahí ya se ve un poquito mejor, ¿verdad? Ahí tenemos un pequeño texto que me dice que esto que está acá corresponde al segmento A. Fíjate que aquí el A aparece como en ese tipo de letra, podríamos dejarlo en letra látex, simplemente poniendo aquí los famosos símbolos de peso, ¿verdad? Entonces hago correr esto y ahí, bueno, en este caso no cambió mucho, parece que no reconoció el látex en este caso. Sin embargo, uno puede ir haciendo pequeños juegos con eso, ¿no? Fíjate, entonces yo, por ejemplo, podría poner aquí otra etiqueta que diga segmento B, este podría ser el segmento C. Recuerden que podemos poner texto y ir arreglando las figuras para que se vean mejor, tal como nosotros la queramos, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, yo podría guardar esta imagen, ¿no? Recuerden que la podemos guardar aquí, yo la voy a dejar en mi escritorio. Entonces, ahora si yo voy a mi escritorio, la tengo acá, la puedo revisar y acá está la imagen, ¿verdad? Entonces yo la podría usar, por ejemplo, en un Word o en una presentación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, esto es entonces más o menos lo que uno puede hacer a grandes rasgos para trabajar con segmentos, para modificar un par de parámetros, ¿ok? Se pueden hacer un par de cosas más, pero la verdad es que ya esto nos permite ya empezar a dibujar figuritas más interesantes, ¿ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.